Hola, buenos días, good morning, buongiorno. Bienvenidos al ABC de la transformación digital. Mi nombre es Wilbert Moreno y hoy vamos a estar conversando de Business Intelligence. ¿Les ha pasado que están manejando su negocio y se preguntan, ¿cuál es mi cliente más rentable? ¿Cuál es mi línea de negocios más rentable? ¿Cuáles son los productos que tienen un mayor margen que vendo menos? Por lo general, los dueños de negocio y los gerentes de todas las unidades de negocio tienen esto súper conocido porque alguna vez en una excelente hoja Excel ya tienen una fórmula y tienen esto en su mente y nos acostumbramos, y me incluyo, nos acostumbramos a manejar el negocio por intuición, porque sabemos cuáles son los costos, porque sabemos cuáles son los márgenes que nos deja, pero con el tiempo los negocios se van complicando porque comenzamos a meter nuevas líneas de negocio. Muchos comienzan a vender en otros canales, se comienza a vender por internet y comienzan a aparecer nuevos costos que antes no se consideraban. Se comienzan a abrir oficinas en otros países y tenemos que incluir los costos de importación, los taxes o los impuestos de retención que se aplican, los costos de mercadeo que comienzan a disparar el tema y que no se están cargando directamente al costo del producto, y ya no puede manejarse el negocio únicamente por intuición, por el feeling de que creo de que estoy haciendo un buen negocio. Entonces comienzan todas estas preguntas a manejarse muchas veces en Excel, y las empresas grandes tienen la fortuna de que tienen suficientes recursos humanos y tienen analistas que se dedican a generar la información para los gerentes, los directores y los dueños. Pero cuando eres un small and medium business, comienzas a manejar el negocio con esa hoja Excel y comienzas a no poder controlar lo que está ocurriendo. Muchas personas han comentado que Peter Drucker tenía una frase famosa. Peter Drucker es considerado el padre de la administración moderna y como un buen guía en toda la materia de la administración. Decía: lo que no se mide no se mejora. En realidad, la palabra viene de un señor que se llama Lord Kelvin, era un físico, y él decía: lo que no se define no se puede medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y si no se mejora, inevitablemente se va a degradar. Y eso es lo que termina ocurriendo con los negocios. Naces con un negocio que comienza a ser exitoso y comienzas a crecer, comienzas a contratar gente, comienzas a diversificarte, a incluir nuevos productos, y en un punto no se sabe qué pasó, pero cuando llega el fin de año dice: ¿y dónde está la ganancia? Y hay que hacer CSI. Básicamente hay que pasar así como la ultravioleta morada a ver en dónde quedaron los costos que no habíamos considerado y que hicieron que el negocio no fuese rentable ese año. Se puede comenzar, por supuesto, con un excelente plan, se puede comenzar con un presupuesto, comenzar a medir desviaciones, pero al final del día todos los negocios tienen unos objetivos. Y cuando hablamos de Business Intelligence, estamos hablando de las estrategias y las tecnologías que permiten medir que se estén alcanzando los objetivos, que el negocio se esté moviendo en la dirección a la cual la queremos llevar, que el performance o el rendimiento que se está esperando sea realmente al que nosotros queremos llegar y que no se llegue por accidente al éxito del negocio. Los objetivos que trazamos para la empresa tienen algo súper interesante que no todo el mundo maneja. Muchas empresas, por supuesto, ya lo han aplicado, y viene con un adjetivo que dicen objetivos SMART, como si fuese inteligente. Pero cada una de las iniciales de esta sigla, el S viene de específico en inglés, la M viene de que sea medible, la A viene de que sea alcanzable, la L de que sea realista, y la T tiene que ver con el tiempo en el que se van a alcanzar. Entonces, básicamente, el SMART funciona casi que para el inglés y para el español, y lo que propone es que cada objetivo que se plantea el negocio pueda tener estas características, que sea específico, medible, alcanzable, realista, que no significa que no sea retador, y que tenga un tiempo en el cual se va a alcanzar. Por ejemplo, decimos: vamos a comenzar a tener presencia en redes sociales. ¿Y cuál es el objetivo? ¿El objetivo es crecer en seguidores? ¿El objetivo es tener un porcentaje de conversión? Porque si tengo un alcance de 5,000
¿cuántos se convirtieron en clientes? ¿A qué tasa estoy creciendo? Y eso también sería un objetivo. Quiero alcanzar al final del año tener quiero crecer el 1000%. Y entonces ya tú estás definiendo qué porcentaje y en cuánto tiempo y de qué, de seguidores. Entonces los objetivos terminan siendo cosas que quiero medir, y para hablar de Business Intelligence vamos a hablar de una palabra que se utiliza mucho en inglés, que es un KPI, así lo pronunciamos en español, en inglés sería un KPI, y sería un Key Performance Indicator, un indicador que tú quieres medir, es un indicador de gestión, es como se traduce al español, y los indicadores de gestión van a poder ser números que están literalmente en un número o que están en porcentajes y que te van a permitir medir algo. Por ejemplo, ¿cuántos clientes estamos perdiendo al año? ¿Cuál es el porcentaje de abandono de clientes que no están renovando un servicio que tenemos? ¿Cuál es? Hay un indicador de gestión, hay muchos indicadores de gestión, están todos públicos en Google y les recomiendo que lo comiencen a buscar. ¿Cuál es el costo de adquisición de un nuevo cliente? ¿Cuánto nos cuesta? Todo sumado en inversión de publicidad, en tiempo de marketing, en tiempo de ventas, en visitas. Y cuando haces eso para todos los clientes de tu negocio, ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente? Y luego ¿cuál es el valor de un cliente en el tiempo? Eso es otro indicador, porque probablemente el primer año le facturas un valor X, pero comienzas a hacer upselling o ventas adicionales y en el tiempo el cliente comienza a generarte un rendimiento mucho mayor. Luego hay porcentajes que se quieren medir. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción del cliente? ¿Y cómo se mide? Con encuestas de satisfacción. Por lo general se aplica una encuesta de satisfacción y existe un indicador de gestión que se llama Net Promoted Score, o el score de cuánto ese cliente está dispuesto a promocionar mi negocio o a hablar bien de mí. Y es una mejor práctica que si es 9 o 10, del 1 al 10, ¿qué tan dispuesto estás a recomendar mi negocio? Si es 9 o 10, significa que él realmente está satisfecho. Si es 7 o 8, significa que podría hacerlo, pero no tenemos a alguien que está dispuesto a salir a hablar bien de nosotros todo el tiempo. Si está por debajo de 7, tienes un cliente que no está satisfecho. Entonces, este indicador de gestión, como muchos otros, es importante que los identifiquemos. Eso forma parte, cuando les hablaba de que Business Intelligence es estrategia y tecnología. Dentro de la estrategia tenemos que tener definido qué queremos medir. Y cuando vamos pasando por cada una de las áreas del negocio, vamos a ventas, comenzamos a ver cuál es el porcentaje de éxito de ventas que tenemos, cuál es el porcentaje de ofertas que nos ganamos. Y por lo general se dice, yo tengo un win rate o un porcentaje de ganancia de ofertas del 20%. Es decir, firmo 2 de cada 10 oportunidades que manejo. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que si quiero vender $1.000.000 al año, yo tengo que multiplicar eso por lo menos 5 para poder firmar el 20%. Yo tengo que traer oportunidades por 5 millones para poder llegar a 1 millón en ventas. Si no, no vamos a alcanzar ese valor. Entonces, con ese porcentaje me define cuánto esfuerzo en marketing tengo que hacer. Por otra parte cuál es el porcentaje de éxito que tiene cada vendedor en las oportunidades que maneja. ¿Cuál es el porcentaje de cierre que alcanzan? Y comenzamos entonces a medir a las áreas, al proceso, comenzamos a medir a las personas y podemos comenzar a tener variables. Un variable que significa que si se alcanza un determinado objetivo, ¿cuánto se puede reconocer adicionalmente del ingreso que tiene esa persona dentro de la empresa? Y las empresas que funcionan de esta manera comienzan a tener gente mucho más motivada porque sabe que a mayor esfuerzo va a tener un mayor ingreso porque tienen unos objetivos que alcanzar. Cuando tienes este tipo de estrategia, que hablamos de Business Intelligence, vamos a hablar aparte, y a esto me encanta poder ver esto desde distintos puntos de vista. Vamos a ver que hay información que varía por el sector de industria, hay indicadores por sector de industria, y uno se puede comenzar a comparar cómo estoy yo versus la competencia.
Hay indicadores que son propios de cada empresa, porque cada empresa tiene una propuesta de valor única y tiene algo que medir que probablemente la competencia no hace. Y luego está lo individual. Cada persona se inventa un indicador dentro del negocio. Deberíamos por lo menos estar midiendo lo que mide ese sector de industria. Es lo mínimo. Sabemos cómo se mide a la industria, qué tan exitosos somos. Les voy a dar un ejemplo. Los hoteles tienen un porcentaje de ocupación. Dicen cuál es el porcentaje de ocupación en una determinada ciudad por época, porque aparte es estacional. Y tú deberías apuntar a tener una ocupación del 80% de tus habitaciones. Luego tienes un porcentaje de rentabilidad. ¿Cuánto es la rentabilidad esperada en mi sector de industria? Y por lo general, todos sabemos que un negocio exitoso puede ser que tenga al final del año un EBITDA, que es el margen que tiene ese negocio antes de taxes e impuestos, y tú dices, en mi sector de industria es el 10%. Por lo tanto, yo tengo cómo apuntar a un objetivo al cual quiero alcanzar, porque si no, no soy competitivo. Estoy fuera de los parámetros. Y si alguien quiere invertir en nuestro negocio y dice, tú vas y dices, yo necesito levantar dinero, le vas a decir al banco, necesito que me den un préstamo, te van a decir, ¿y cuál es tu porcentaje de rentabilidad? Porque basado en esa rentabilidad, tú vas a estar en capacidad de pagar ese préstamo. Tú vas a poder prometer que vas a regresarle el dinero a quien está invirtiendo en ti. Y luego tienes que medir otras cosas, cómo estoy creciendo año a año. Existe una máxima que dicen que los negocios que no están creciendo van a tender a desaparecer. Entonces, tenemos un primer punto, y lo quiero dejar acá, que sería todo el tema de Business Intelligence, estrategia y tecnología. Objetivos que tenemos que medir, objetivos que son del sector de industria, del departamento y de personas que quieren medir algo en particular porque es su forma de manejar el negocio. Ahora vamos a hablar de tipos de información, que es otra óptica. Y también vamos a encontrar que hay tres aspectos. Hay información operativa, y en esa información operativa todos, cada vez que estamos en un departamento, o no importa, el dueño, el gerente de finanzas, dice cuánto nos deben, cuánto tenemos en el banco y cuánto dinero tenemos en la calle. ¿Cuánto dinero está en la calle que ha pasado más de 30 días? ¿Cuánto tenemos en la cartera que pasa de 90 días? ¿Cuánto está en riesgo y se va a terminar convirtiendo en un incobrable? Y esto, por lo general, es lo que llamamos una información operativa. Tú, con correr un reporte de cuentas por cobrar, puedes saber exactamente cómo está esto y la gente le da seguimiento a esto de toda la vida. Luego, cuando vamos al inventario, decimos un reporte de qué productos se están vendiendo que no tenemos el inventario porque lo tenemos que cobrar. Y esto también es 100% operativo. ¿Cuáles son los productos que no están rotando y que van a quedar obsoletos porque es preferible venderlos al costo que perder el dinero de eso, ya sea porque es un equipo técnico o porque es alimentos, que va a expirar? Y todas las unidades de finanzas, de operaciones, siempre están pensando en términos operativos. Pero hay una información que es táctica, que es en donde entra la parte de análisis y que comienzan las preguntas que son un poco más complejas. Y es, por ejemplo, una pregunta: ¿cuál es mi cliente más rentable que no me ha comprado nada en los últimos 3 meses? ¿Cuáles de mis clientes que representan el 80% de mis ingresos no están satisfechos y por lo tanto lo puedo perder? ¿Cuáles de los productos que son más costosos los tengo sin rotar y por lo tanto me están ocupando capital de trabajo, working capital, y que tengo que comenzar a comprar menos de eso para poder liberar dinero para los que rotan más? Y es increíble que estas preguntas nos las hacemos y es casi que imposible responderlas, y necesitamos exportar información, meterla en Excel, hacer tablas pivotes y comenzar a masajear datos y ver cómo llegamos a tener esa información que necesitamos para tomar decisiones. Porque de lo que estamos hablando, y de hecho históricamente antes se llamaban sistema de toma de decisiones, luego se comenzaron a llamar Executive Information System, los AIS, y hoy en día se llama Business Intelligence. Luego les quiero comentar otra perspectiva. Todas las preguntas que hemos estado haciendo hasta ahora, que seguramente ustedes se las hacen en sus negocios,
tienen que ver con lo que ya pasó. Y todo este Business Intelligence es una información analítica de la foto del negocio hoy y de lo que ha ido ocurriendo, porque la quiero ver cómo está hasta hoy este año, cómo está este año contra el año pasado. Pero puede pasar que con el análisis predictivo comience a utilizar los mismos datos, los proyectos, y la información me puede decir cuál es la tendencia, cuál es el producto o la familia de clientes que están creciendo más, y a lo cual les tengo que prestar atención, porque voy a tener que planificar un proceso de compra, o para poder entender en dónde está teniendo un mejor efecto el mercadeo. Y el análisis predictivo se basa en términos que seguramente han escuchado y que ya son realidad y que son fácilmente implementables, en donde está, por ejemplo, la inteligencia artificial, está el machine learning, y hay modelos que proyectan esta información. Por supuesto son modelos matemáticos, hace falta alguien de matemática, hace falta una tecnología, y se definen modelos que proyectan esto y uno comienza a ver qué va a ocurrir en el futuro. Y yendo más allá, existen unos nuevos modelos que se llaman modelos prescriptivos, que se entrena también ese modelo que ya no solamente te dice cuál es el futuro, sino que te recomienda qué deberías hacer. Entonces existe un aspecto en donde es importante comenzar a prepararnos, porque en la economía digital de lo que más se habla es de convertir a los datos en información y a los datos en información accionable. Y les quiero compartir algo súper importante que está ocurriendo. ¿Han escuchado hablar del modelo de negocio Data as a Service? Como saben, existen ya el Software as a Service. Se paga por el uso, como la electricidad, el agua, se paga una factura, ya no se compra. Existen el Infrastructure as a Service. La infraestructura como servicio, alquilas un servidor en la nube. ¿Sabías que ahora puedes vender información? Y muchos negocios, y les quiero dar algunos ejemplos súper sencillos para que ustedes se lo imaginen en su negocio, cómo podrían aplicar esto. Existen empresas que construyen tuberías y antes vendían tubos y ya vendían acero en forma de tuberías. Decidieron instalarle sensores a los oleoductos como un valor agregado. Y el que quiere la tubería con el sensor puede comprar la información de cuánto petróleo está pasando por la tubería, cuánto gas está pasando por la tubería, con qué presión, y poder comenzar a tomar decisiones para ver si es que le hace falta mantenimiento, si hay una pérdida, si se lo están robando. Pero ya no venden tubos, ahora venden la información. Empresas logísticas que les están moviendo las cajas pueden comenzar a venderles la información para decirte, ¿sabías que este producto se está rotando más fácil y que si no me envías vas a comenzar a tener o entregas incompletas o vas a tener un costo de oportunidad porque no entregaste cajas porque tú mismo no lo estás midiendo? Tu negocio no está en la capacidad de medirlo y tu outsourcing logístico lo está midiendo por ti, y es un valor agregado que te lo puede ofrecer gratis o te lo podría cobrar, porque en definitiva eso va a representar un dinero para tu negocio que estás dejando de cobrar. Entonces, para ir recapitulando, tenemos inteligencia de negocios, Business Intelligence, que tiene estrategia, porque hay que saber qué se quiere medir. Si quiero medirlo por departamento, si quiero medir por línea de negocio, si quiero medir por producto, si quiero medir por cliente, qué es lo que quiero medir, cuáles son los objetivos que quiero medir, luego cómo me voy a comparar en mi sector de industria, que es lo mínimo que debería medir para saber que haciendo un benchmark o una comparación, yo estoy dentro de los parámetros de mi negocio. Luego está la información operativa, hablamos de esta información táctica, y luego viene una información estratégica. ¿Qué tiene de particular la información estratégica? Que no todos los días uno se levanta y se hace una pregunta. Son preguntas básicas que se necesitan para controlar el negocio, como el tablero de tu vehículo. Tú sabes que tú tienes que medir cómo está la gasolina, cómo está a cuántas revoluciones está yendo el auto para no fundir la máquina, a qué velocidad vas, y tienes un tablero. Ese mismo tablero tiene que ser cómo vamos en las ventas versus mi plan. ¿Cómo está la calidad de entrega de los productos que estoy vendiendo? ¿Cuánto tengo en inventario? ¿Cómo está la satisfacción de mis clientes? Lo mínimo que necesito es un dashboard, así se le dice en inglés, un tablero de control. Y un tablero de control lo necesitan todos los dueños de negocio y los gerentes de área. ¿Y qué está dentro del tablero de control? Los indicadores de gestión, los KPIs de los que hablábamos,
más eventualmente información con un reporte. Entonces existen muchas tecnologías allí disponibles y Excel sin duda es una excelente herramienta. Se exporta Excel, se crea una excelente tabla pivote, analizo, me puedo hacer unos gráficos, pero Excel tiene un pequeño gran problema. Uno, que es manipulable. Existen errores de dedo, errores de fórmula. Cuando hice el merge o junté dos tablas, probablemente alguien agregó una nueva dimensión que ya no forma parte de esto, lo olvidé, no lo actualicé, me faltaron unas líneas. Cuando estamos hablando de negocios, es que esas son las ventas, pero se me olvidó traerme las notas de crédito, entonces eso realmente no es que te acuerdas que le cambiamos el valor al grupo de artículos, entonces ahora no está incluido, sí está incluido hasta el mes anterior, pero ya no es. ¿Les suena común? Y se pierde la credibilidad del dato. Y es un desastre, una pesadilla tomar decisiones y cambia el Excel y nos volvemos locos todos los que estamos manejando negocios porque es frustrante. Cuando se habla de Business Intelligence, la idea es que tengas un extractor que va y lee la tabla, lo exporta, lo normaliza, significa que lo estandariza, si ese, así no se llamaba el grupo de artículo, lo sustituye, lo trae con una frecuencia que está programada, dice lo quiero todos los días a tal hora, lo voy a traer, sé cómo lo voy a graficar y aparecen nuevas tecnologías en escena. Y estas nuevas tecnologías les tengo una excelente noticia. Yo no sé si así le llaman en toda Latinoamérica, pero las 3Bs, que son buenas, bonitas y baratas, realmente no es barata porque no se trata de que tenga poco valor, pero no cuestan tanto. Son herramientas de data visualization y cuando hablamos de que no cuestan tanto, estamos hablando de que cuestan aproximadamente $18 al mes. Nosotros en la empresa que yo dirijo, en Celeritech, ofrecemos Power BI de Microsoft, ofrecemos Tableau, que fue adquirido por Salesforce.com, están las soluciones de SAP como HANA Cloud Analytics, que antes era Business Object y existían muchas soluciones. Existen otras en el mercado. Está Domo, está una open source que se llama Pentaho, están soluciones como Cognos. No hay excusa para no tener una solución porque hoy en día se paga en modalidad Software as a Service un pequeño fee mensual. En el país en donde estén, busquen a un proveedor confiable de estas tecnologías, alquilen la licencia, entrénense, porque aparte es súper fácil entrenarse. Los cursos que nosotros ofrecemos duran 8 horas, 16 horas, hay cursos que ya están en e-learning, pueden hacer cursos en YouTube, hay veces que ni siquiera hay que pagar, porque lo importante es lo que estamos haciendo ahorita, y quiero que lo entiendan, estamos educando para que se puedan poner a tono, porque la velocidad es la del más lento, y el que no tenga información y no esté tomando decisiones, puede desaparecer. El negocio, si se están tomando decisiones equivocadas, está en riesgo. Y es así, es literal. Si estoy vendiendo de un producto mucho y ese producto no es rentable, cuando llegue a final de año voy a decir ¿qué pasó? Si me defino cuál es mi punto de equilibrio, que es otro indicador, cuál es el punto de equilibrio de mi negocio, cuál es el punto en que yo cubro todos los costos y quedo en cero, no doy pérdida, o el punto a partir del cual doy la rentabilidad que esperan los accionistas. Esto tiene que ser conocido y se tiene que poder medir para poder pegar el acelerador. Un error muy común es que cuando viene una crisis se deja de invertir en mercadeo. Es todo lo contrario, hay que invertir mucho más, hay que salir, hay que redoblar el paso, hay que salir a buscar más clientes, porque es una inversión para poder garantizar que vamos a crecer. Pero hay que controlar los costos, porque si vendo mucho y no controlo los costos, estoy creciendo, pero soy poco rentable. Hay veces que es preferible crecer menos y ser rentable que crecer mucho, obviamente depende de la estrategia. Y regresamos a que esto es estrategia y tecnología. Entonces, ¿qué hay que tener? Automatizada la extracción del dato, hay que tener una base de datos, que por lo general el nombre es Data Mart o Data Warehouse, hoy en día le llaman Data Lake, en donde guardo los datos de una manera estructurada y va quedando toda la historia. Y ahí está el año, el mes, el día, dependiendo del nivel de granularidad con el que lo quiero ver. Allí están las familias de artículos, las familias de clientes, el número de documento, dependiendo de cuánto en detalle quiero llegar cuando haga el análisis. Y luego puedo comenzar a jugar con esos datos de manera muy sencilla.
se masajean como si fuera una tabla pivote, pero una tabla pivote que está segura de que los datos llegaron con la frecuencia que tenían que llegar, de que está formulado, de que nadie está metiendo el dedo. Yo estoy jugando con esos datos y cuando armo un reporte que me hace sentido, lo guardo y comienzo ahora a partir de ese momento a tener comités por departamento, comités de empresa, con un tablero de control, con unos indicadores que ya quedaron claramente definidos. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Business Intelligence tiene mucha tela que cortar y vamos a tener otra sesión porque luego les quiero comenzar a hablar de otros temas. Solamente los voy a enumerar: Balance Scorecard, cuando esto se balancea, cuando se identifica la causa y el efecto, la causa raíz, para poder saber de dónde está, para poder llegar rápidamente al problema, las herramientas que tienen que ver con los objetivos que se le asignan a las personas, para poder llegar directamente a que se prenda un semáforo por persona del que no está alcanzando el objetivo. Hay herramientas que se llaman Business Planning and Simulation para poder tener escenarios de qué pasa si, what if. Eso lo vamos a conversar en otra oportunidad. Y existe todo un mundo que no estamos comentando hoy. Espero que esto haya sido de mucha utilidad y que tomen acción. La empresa, el negocio que están dirigiendo, la unidad de negocio, el departamento, necesita ser controlado. Necesita objetivos claros, organizados en un dashboard, y algo que muchas veces se menciona poco y que genera resistencia. Hay resistencia al cambio. Las empresas que no están acostumbradas a medir, cuando el dueño o los gerentes dicen ahora vamos a comenzar a medir, hay resistencia automática. Y hay veces que hay que invertir en generar una cultura de medición, porque no es nada más contratar las herramientas. Nosotros hemos hecho proyectos interesantísimos en donde traemos información de puntos de venta, de redes de tiendas a nivel nacional, en donde traemos la información del sistema del back office, comparábamos todos, veíamos la rentabilidad por tienda, por familia, y la empresa no utilizaba los tableros. No se logró implementar la cultura y se perdió el proyecto. Tenían todo para medirlo, pero ¿qué incentivo tengo de medir todo eso y de trabajar si vendo más o vendo menos, tengo el mismo sueldo? Entonces esto también a veces va acompañado de una estrategia de compensación, de alineación, de explicar que si la empresa a partir de ahora alcanza un margen adicional, eventualmente se puede crear un programa de incentivos para que todos estén dando la milla extra para saber que hay algo que de ese beneficio va a poder ser compartido. Entonces, la estrategia también tiene mucho de cambio cultural y de implementación. Espero que esta información les haya sido súper útil y nos vemos en nuestro próximo capítulo del ABC de la transformación digital. Muchísimas gracias.